Mi padre siempre dijo que yo no era material para continuar su legado. Cuando descubrí que me había excluido del testamento, vendí mi parte de la empresa a sus peores rivales. Ahora me llama jefe, y cada semana tiene que venir a pedirme permiso. Su legado no murió, solo cambió de dueño. Crecí en un rincón industrial del Medio Oeste donde el invierno se te mete a los huesos y el olor a metal cortado es tan normal como el café quemado de la mañana. En mi casa, la fábrica era una religión rara, Montgomery y Sons, soportes para techos y piezas que a nadie le importan hasta que se caen. Desde chamaco, mi calendario no se medía por vacaciones ni partidos, sino por temporadas de pedidos, por la semana en que llega el acero, por ese martes en que el taller se llena de ruido y el aire sabe a chispa. Mi papá, Rick, era el sumo sacerdote de ese culto, y no exagero cuando digo que se sabía cada centímetro de la nave y también cada punto débil de la gente. Con los clientes era sonrisa, con los empleados era puño, y conmigo, el hijo mayor, era una mezcla de desprecio y reto permanente. Su frase favorita se me quedó tatuada a la mala: según él, yo no era material para su legado. Lo decía en la oficina, lo decía en la cena, lo decía cuando yo tenía las manos negras de grasa y las botas húmedas de pisar nieve derretida, que yo era blando, que yo dudaba. Que yo no tenía ese colmillo que hace a un cabrón jefe de verdad. Lo decía como quien tira basura al contenedor, sin voltearse a ver si le pegó a alguien. A mis hermanos menores los trataba como si fueran la última coca del desierto, les compraba camisas con su nombre bordado, les daba paseos triunfales por la planta para que saluden al personal. Los sentaba en juntas que no entendían solo para que jugaran a asentir. Los quiero, son familia, pero en el negocio eran una catástrofe con patas, confundían órdenes, firmaban cosas sin leer, daban descuentos por quedar bien y luego se hacían los ofendidos cuando alguien les ponía un alto. Mientras ellos se tomaban fotos en la línea de producción como si estuvieran en un maldito parque temático, a mí me tocó aprender de noche con el supervisor más gruñón de todo Ohio. Revisar inventarios con los dedos entumidos, apagar pleitos con proveedores y meter hombro los sábados para que el lunes no nos comiera la mierda. No me quejo del trabajo, me quejo del circo. Porque una cosa es ganarte tu lugar y otra muy distinta es que te lo nieguen a propósito para que no opaques al príncipe consentido de la casa. Con el tiempo, y porque la empresa tenía esa costumbre de premiar horas extra con más que palmaditas, empecé a recibir un pedacito de propiedad cada año. No era control, ni de cerca, pero sí el tipo de pedazo que te da voz. Nada glamuroso, eran unos papeles guardados en una carpeta azul, con números y firmas que sabían a humo de soldadura. Lo guardé todo como quien guarda herramientas, sin romanticismo, con cuidado. Y mientras guardaba, me repetía esa frase que me hacía hervir la sangre: no eres material. A veces lo decía en voz alta en la camioneta, solo para no olvidar el tono exacto con el que mi papá me quería chiquito. Yo sé que suena rencoroso, y sí, lo es, pero no se inventa lo que se vive todos los días. La fábrica, por fuera, parecía un simple rectángulo de lámina con un letrero orgulloso: orgullo local desde 1987. Por dentro era otra cosa. El pitido de las montacargas se mezclaba con el golpeteo de los remaches, la luz blanca de las lámparas rebotaba en las mesas de trabajo, y los viejos del taller te saludaban con ese respeto que no se compra. Un cabeceo y un lista la orden para el viernes. Ahí aprendí a leer catálogos grasientos, a distinguir acero bueno del que se barre al primer apretón, a saber cuando una pieza está bien aunque no brille. Aprendí también a identificar la mirada de alguien que está harto de que lo traten como basura. Los mejores de la planta eran tipos sin LinkedIn, con manos como palas, que sabían más de flujo de trabajo que cualquier plan de negocio bonito. Y cada vez que uno de ellos hacía un comentario sensato, mi papá lo dejaba hablando solo si el comentario no coincidía con su ego. Me hervía el cerebro ver cómo desperdiciaba talento gratis por pura soberbia. Nunca fui de hacer dramas en la mesa, pero la noche de Acción de Gracias de un año que prefiero recordar con calma fue el principio real del incendio. En casa de mi mamá, el olor a pavo y a puré llenaba todo, y mi papá estaba en el despacho con su abogado de siempre, un señor de corbata apretada que habla como si siempre mordiera un limón. Yo llevaba platos a la cocina cuando escuché mi nombre seguido de esa palabra que te marca como ganado: testamento.
Me quedé quieto, con el plato temblándome en los dedos. Mi papá dijo, con esa seguridad de quien cree que es dueño de todo, que dejarme fuera era lo responsable para el negocio. Lo dijo así, como si yo fuera un gasto innecesario. El abogado asintió y balbuceó algo de continuidad y estabilidad, palabras bonitas para esconder una puñalada. Entré por un vaso de agua que no necesitaba y mi papá me soltó esa sonrisa que no llega a los ojos, me dijo que algún día yo entendería. Yo pensé que lo que entendía en ese momento era que el cabrón no me quería adentro ni por error, que su plan perfecto era que yo me quedara sosteniendo la escalera mientras él seguía subido con los suyos. No le hice un show a mi mamá, no le reventé la cena a nadie, pero en mi cabeza empecé a escribir otra historia. Cuando los invitados se fueron y la casa se quedó en ese silencio raro que sigue a las reuniones grandes, me metí al despacho con el pretexto de devolver un mantel. No voy a vestirlo de heroísmo, fue feo. Abrí el cajón equivocado a propósito y encontré el borrador. Leí mi nombre, lo vi tachado de la parte que contaba, y sentí ese vacío que no avisa. Eres adulto, te dices que no pasa nada, que la vida no es una película, que hay que tragar y seguir. Pero no, carajo, sí pasa. Me dolió como mal golpe. Ahí mismo supe que si mi papá estaba tan seguro de que yo estorbaba, iba a tener el gusto de ver qué pasa cuando el estorbo deja de apuntalarle el teatro. A la mañana siguiente me metí a la planta más temprano que de costumbre, con el frío calándome y el aliento saliendo en nubecitas, y vi la nave con ojos distintos. En el pizarrón de producción había garabatos de mis hermanos que no significaban nada, un proveedor había vuelto a mandar tornillos de mierda que nadie se atrevía a rechazar porque es de confianza del jefe. Y en la oficina administrativa había una pila de facturas que olían a luego vemos. Ese luego vemos era el estilo de mi papá. Así crecimos, pateando latas hasta el siguiente mes, arreglando lo urgente aunque se jodiera lo importante. Y yo, con mis papeles modestos de propiedad guardados en una carpeta azul, me sentí por primera vez dueño de algo más que turnos nocturnos, dueño de una decisión. No voy a mentir, tuve ese nudo en la garganta que te pide hacer una tontería grande, ya fuera reventarle la puerta del despacho a mi papá o irme dando un portazo. En lugar de eso, me fui al comedor, me serví café que sabía a trapo viejo y me senté a escribir en una libreta que uso para listas de pedidos. Escribí en letras grandes, sin dibujitos ni frases motivacionales, si no me quieres aquí, no me vas a tener. Y si te crees intocable, te voy a recordar que nadie lo es. Me temblaba la mano, y no por el frío. La vida en Estados Unidos, para quien se gana el pan a pie de planta, no es un algoritmo raro, si trabajas, comes, si te distraes, te lleva la chingada. Yo no tenía ganas de quedarme sin nada ni de arrastrar a gente honesta a la ruina por un capricho familiar. Lo que sí tenía era esa mezcla peligrosa de rabia y claridad que te saca del letargo. Me subí a la camioneta con el chaquetón oliendo a taller, pasé por la carretera que bordea el río, vi humo salir de chimeneas discretas y me prometí algo bien simple y bien cabrón, si mi papá no me quería como hijo en su legado. Me iba a encontrar como alguien que sabe dónde duelen las costillas del negocio. No para destruir el empleo de quienes no tienen la culpa, sino para quitarle la corona al pendejo que se la puso solo. No fue un arranque ciego. Antes de mover una pieza, me puse a revisar con calma mis papeles, mis derechos y mis límites. Nada de cuentos de hadas ni de mañana me hago millonario. Yo sabía exactamente lo que valía adentro, mis horas, mi cabeza y ese puñado de acciones que me daban, si no poder, al menos una palanca. Conocía también lo que pasaba afuera, los rivales que mi papá odiaba con pasión, los apellidos que en la fábrica se decían medio en broma medio en amenaza cuando algo salía mal. Y no voy a fingir que no me daba curiosidad saber si de verdad eran los villanos del cuento o solo gente a la que mi papá les debía mucho más que una disculpa. Esa noche, ya en casa, con los dedos entumidos y las botas llenas de sal del camino, me insistí en algo que me costó tragármelo, mi papá no me iba a dar nada porque no quería y porque podía. Punto. Si yo quería cambiar la historia, no iba a ser pidiéndole por favor. Tenía que mover la mesa. Tenía que ser el cabrón que él decía que no era, pero no a su manera. No con gritos ni con humillaciones baratas, sino con una mezcla de paciencia y mala leche bien dirigida.
Su legado no iba a morir porque sí, su legado iba a cambiar de dueño, aunque le ardiera. Y si pasaba lo que yo empezaba a pensar, el día que me dijera jefe iba a ser el día en que por fin me escuchara sin subirse a mi espalda. Ahí empezó de verdad esta historia, no en un gran pleito ni en un discurso épico, sino en un par de decisiones jodidamente claras, dejar de mendigar un sitio en la mesa y buscar, lejos de su sombra, a quienes podían ayudarme a voltear el tablero. No por mero despecho, sino por justicia simple y por amor propio, también por esa gente de la planta que merecía un liderazgo que no fuera un circo. Lo demás, las reuniones tragándome la bilis, los papeles, las firmas, los nos vemos la próxima semana, jefe, vendría después. Pero ese día, con el corazón hecho un puño y la cabeza helada, me hice una promesa que no pienso editar para que suene bonita, se acabó comerse la mierda en silencio. A partir de aquí, si iba a haber dolor, también iba a haber factura. Y la iba a cobrar yo. Actualización 1. Pasaron varios meses desde aquella noche de acción de gracias en la que escuché con mis propios oídos que mi padre planeaba dejarme fuera del testamento. No fue una decisión que tomara de un día para otro ni un arrebato ciego de orgullo, porque en el fondo sabía que una jugada mal hecha podía significar quedarme sin nada. Y tampoco quería arrastrar conmigo a los trabajadores de la planta que no tenían culpa de los caprichos de mi familia. Durante ese tiempo, me dediqué a leer cada documento que tenía guardado, a revisar cláusulas que en su momento me parecieron aburridas. Y a preguntar discretamente a un par de conocidos que entendían mejor de leyes empresariales que yo. No les conté todo, por supuesto, solo hice preguntas que parecieran inocentes, pero cada respuesta me iba dando una fotografía más clara del terreno en el que estaba parado. Descubrí algo que se convirtió en la llave de todo. Existía una cláusula que permitía vender mis acciones a terceros en caso de que la misma empresa no quisiera recomprarlas a un precio justo de mercado. Esa línea, pequeña y seca en un contrato polvoso, era la rendija por la que se podía colar toda mi venganza. Al principio lo pensé como un recurso para negociar. Me imaginaba llevándole la oferta a mi padre y diciéndole que si quería evitar la entrada de terceros tendría que comprarme mi parte. Fantaseaba con verlo obligado a desembolsar un dinero que no quería gastar solo por no aceptar que yo tenía un valor real en esa mesa. Cuando por fin me decidí a enfrentar la situación, pedí una reunión con él. Lo cité en la oficina principal, donde los diplomas enmarcados y las fotos con políticos locales colgaban en la pared como trofeos. Puse sobre la mesa la valoración de mis acciones, con números que no eran inflados, sino calculados con base en reportes de la propia empresa. Le hablé con calma, sin temblar, diciéndole que si no me compraba mi parte, la iba a vender. Mi padre me miró como si hubiera dicho la estupidez más grande del mundo. Se rió con ese tono agrio que usaba para dejar claro que él mandaba y me dijo que mis acciones no valían ni la mitad de lo que pedía. Que estaba intentando chantajearlo y que un verdadero hijo no le pondría un precio a la sangre. Le respondí, todavía tranquilo, que no estaba chantajeando a nadie, estaba usando mi derecho, que podía elegir. Le pedí que me hiciera una oferta al precio que él considerara justo y que cerráramos ahí. Me levantó la voz, con insultos, diciendo que si quería jugar a ser enemigo lo iba a lamentar. Yo simplemente contesté, entonces me las llevo. Con el estómago revuelto y las manos sudando, salí de esa reunión con una claridad brutal. No iba a volver a pedirle reconocimiento ni a mendigarle nada. Así que empecé a hacer llamadas. Me acerqué a los que durante toda mi vida escuché nombrar como el demonio, Kite y Pell Manufacturing, los rivales históricos que mi padre pintaba como ladrones de ideas, como competencia desleal. Como una amenaza casi personal contra nuestra familia. Llegué a esa primera reunión esperando miradas frías y hostilidad. Me habían criado pensando que cruzar esa puerta era traicionar la sangre. En cambio, lo que encontré fue un recibimiento que me desconcertó, me ofrecieron café caliente, me pusieron un panecillo en un platito y me dijeron con voz tranquila que les contara mi versión de la historia. No había sarcasmo ni ironía, había interés genuino. Durante esa conversación, que se alargó más de lo que había planeado, descubrí cosas que me hicieron tambalear todo lo que creía. Resulta que años atrás, cuando mi padre y ellos eran todavía jóvenes empresarios tratando de abrirse camino,
Habían trabajado juntos en la idea de un sistema de anclaje. Fue una colaboración de esas que nacen en talleres improvisados y noches de insomnio. Pero mi padre se adelantó, registró la patente solo a su nombre y los dejó completamente fuera. Ellos, que habían invertido tiempo y dinero, se vieron de la noche a la mañana sin nada. Esa jugada los hundió en deudas, les costó clientes y casi les arranca la fábrica. Me contaron esa historia sin rencor teatral, con la calma de quien ya lloró lo que tenía que llorar y decidió seguir adelante. Y mientras escuchaba, me cayó encima la certeza de que tal vez el villano de toda esta película no eran ellos, sino el hombre al que yo había estado tratando de complacer toda mi vida. No sé en qué momento exacto cambié la postura de defensa por la de alianza, pero cuando me pusieron sobre la mesa la oferta de compra por mis acciones, no la vi como una traición sino como justicia. Fue un precio justo, calculado, sin trampas ni intentos de aprovecharse de mí. Lo firmamos a través de una sociedad que ellos controlaban, todo legal, todo claro. Recuerdo que al estampar mi firma, sentí un vacío en el pecho que al mismo tiempo era alivio. Me estaba desprendiendo de la herencia que mi padre había decidido negarme, pero lo hacía a mi manera, no como víctima sino como alguien que tenía las riendas en la mano. Era un paso enorme hacia un futuro que no sabía cómo se vería, pero que al menos ya no estaba encadenado al desprecio de siempre. El día que mi padre se enteró fue un espectáculo. Me llamó al estacionamiento de la planta, a gritos, como si estuviera invocando a un perro. Cuando llegué, estaba rojo de furia, con las venas del cuello hinchadas. Me insultó, me llamó traidor, desleal, me dijo que le había vendido el alma al diablo y que había arruinado a la familia. No levanté la voz, ni le devolví los insultos. Lo miré fijo y le dije con calma, tú mismo me dijiste que no era material para tu legado, pues ya no es solo tuyo. Me fui caminando, con su griterío resonando detrás de mí y la sensación extraña de que por primera vez en años no era yo el que estaba a la sombra. Actualización 2. A comienzos de la primavera de 2020, cuando el frío todavía se agarraba a las madrugadas pero el sol ya daba señales de vida, me presenté en la fábrica con una carta de renuncia impresa en una hoja sencilla y el corazón rebotándome en el pecho como si me hubiera tomado 3 cafés vacíos. Había decidido que no iba a hacer ningún espectáculo, así que dejé la carta en el escritorio de la asistente, entregué mis llaves, devolví la camioneta con el tanque lleno solo para que no tuvieran ni ese pretexto. Y crucé el estacionamiento sin mirar atrás. No me despedí de nadie porque no quería arrastrar a nadie a un pleito que no era suyo. Mientras caminaba hacia mi coche, me sonó el teléfono con el nombre de mi padre ocupando toda la pantalla, dejé que sonara hasta que se cortó. En el buzón de voz, escuché después esa voz que tantas veces me había hecho apretar la mandíbula, dijo que estaba cometiendo la estupidez de mi vida, que estaba tirando por la borda todo lo que él construyó con sus manos. Y que no pensara que iba a salir impune si me atrevía a cruzar al otro lado del río. Lo borré sin responder. No por cobardía, sino porque ya había hablado de más durante años y ahora tocaba callar y moverse. Esa misma tarde crucé el puente y me estacioné frente a Caitipel, la nave pulcra al otro lado del agua que siempre me habían pintado como la guarida del enemigo. Al entrar, no encontré caras torcidas ni sonrisas falsas. Me recibieron en una sala de reuniones luminosa, con una cafetera que olía a hogar y no a oficina, y un plato con donas que alguien había traído de una panadería de barrio. Pel, con las manos curtidas y el gesto tranquilo del que ha pasado media vida en el taller, me dio la bienvenida diciendo en voz baja que aquí a la gente se le escucha antes de decirle qué hacer. Kait, más serio, con ojos de quien no olvida pero ya no se envenena, añadió que no estaban buscando un héroe. Que lo que necesitaban era alguien que supiera dónde se atasca una línea y cómo hablarle a un proveedor sin ponerse en plan divo. Me dieron un gafete con mi nombre sin título pomposo y una chaqueta limpia. Me llevaron a caminar por la planta, pasillos despejados, señales de seguridad bien puestas, cascos en la cabeza y no colgando del codo, operarios que saludaban sin miedo a equivocarse. Un supervisor me empezó a presentar a la gente por su nombre y me sorprendió que muchos ya sabían quién era yo y aún así me dieron la mano con una sonrisa franca. Me sentí raro, como si me hubieran cambiado el suelo bajo los pies, y al mismo tiempo sentí que por fin estaba parado en un piso firme.
Mi primer encargo no fue un plan grandilocuente ni una venganza disfrazada de estrategia. Me pidieron que me sentara con el equipo de compras y revisara una lista de proveedores que se había vuelto trabada por razones que no estaban del todo claras. Me dieron acceso a correos, órdenes y al archivo con los contratos, y me dejaron trabajar en paz. Encontré lo que cualquiera que haya sudado en un almacén conoce: piezas que llegaban tarde porque las solicitudes estaban mal escritas, promociones que se iban por falta de respuesta. Un par de proveedores pequeños que podían entregar mejor y más barato pero a los que nadie les contestaba por simple pereza. Me acerqué al escritorio de una mujer que llevaba años ahí y le pregunté por qué seguían comprando esa maldita tornillería que se barría. Me dijo sin rodeos que antes de mi llegada a veces se prefería lo conocido para evitarle problemas a quien firmaba. En mi cabeza sonó la risa de mi padre diciendo que lo viejo es seguro. Me tragué la rabia, redacté un plan de cambio con nombres, tiempos y responsables, y lo presenté en la junta de la tarde. Pell me escuchó con los brazos cruzados, y cuando terminé dijo que sonaba bien, que lo probáramos en una línea y que si funcionaba lo escalábamos. No hubo discursos, no hubo palmadas huecas en la espalda. Hubo trabajo. Las semanas siguientes me pegaron la forma de trabajar de esa casa como un tatuaje nuevo. Cada mañana había una reunión corta y puntual con jefes de área donde se hablaba claro, sin adivinar. Si algo salía mal, se sacaba a la luz para arreglarlo, no para crucificar al que se equivocó. Empezamos a bocetar un soporte más amigable para techos de baja pendiente que no necesitara manos de cirujano ni fuerza de gorila para instalarse. La idea no era inventar la rueda. Era simplificar un infierno que en la obra te roba tiempo y paciencia. Yo traía de mi lado los años de escuchar a los instaladores mentar madres por piezas que no encajan y por manuales escritos por gente que nunca se ha subido a una escalera en invierno. Aporté detalles sencillos, un borde más generoso donde iba el agarre, un empaque que resistiera el abuso real y no la fantasía del catálogo. Un pequeño cambio en el patrón de perforación para que se pudiera trabajar con guantes. En ese proceso me sentí visto. Cuando solté una idea mala, alguien la desmontó sin ternura pero sin humillarme. Cuando acerté, la tomaron y la hicieron mejor. Empecé a imaginar una vida donde mi voz no fuera una piedra en el zapato de nadie. No pasó mucho tiempo para que llegara el primer golpe por la vía legal. Un mediodía, mientras comía en el comedor junto a una ventana desde la que se veía el río, la recepcionista se acercó con un sobre que llevaba mi nombre y un remitente muy conocido. Era una carta de un despacho elegante de la ciudad donde, en palabras con corbata, me acusaban de haberme llevado secretos de la empresa de mi padre y de estar usándolos en contra de sus intereses. La carta venía decorada con palabras amenazantes y con esa solemnidad ridícula que intenta hacerte olvidar el olor a miedo que desprende. La pasé a legal, me senté con la gente de Kait y Pell y mostramos lo que había: nada de archivos sustraídos, nada de planos hurtados, nada de presentaciones olvidadas en una memoria. Lo único que yo llevaba conmigo era mi cabeza, mis manos y la memoria de años de reparar errores. El pleito fue a dar frente a un juez de condado que, tras revisar papeles y escuchar discursos, dijo lo que yo esperaba desde el primer café. Aquí nadie le está robando nada a nadie solo por irse a trabajar con una competencia, y si quieren guerra, que traigan algo que no sea humo. Mi padre, furioso, mandó otro escrito levantando polvo por doquier, pero la realidad es terca: en este país uno puede cambiar de empleo, y punto. Cuando me contaron la resolución, sentí alivio y una furia triste: alivio por mí, furia porque mi padre prefirió gastar en papeles para intentar romperme antes que venir a preguntarme en la cara qué quería. Mientras esa tormenta de papel se diluía, por dentro seguíamos afinando el soporte nuevo. Probamos materiales que no se hacen los valientes en la oficina y se rajan a la primera en la obra, probamos empaques que aguantaran ese frío que te pellizca hasta las ideas. Pedimos a un par de cuadrillas de confianza que nos hicieran pedazos los prototipos sin piedad. De esos golpes salieron ajustes que no se enseñan en los folletos, una arista que no te corta el guante cuando tienes prisa. Una tolerancia que perdona un par de milímetros cuando te toca montar a la intemperie con viento cabrón, una bolsita de tornillos que trae un repuesto extra por si se te cae uno en la nieve. Cada vez que un instalador regresaba diciendo que por fin no había tenido que inventar una herramienta con lo que traía en el cinturón,
la planta entera respiraba más ligera. Y yo, para mis adentros, pensaba en las veces que sugerí cosas así en mi antigua casa y me dijeron que dejara de ser dramático. Fue en medio de ese ritmo de trabajo que apareció el rumor de que la empresa de mi padre estaba ahogada. Primero lo escuché de un proveedor que se me acercó con cuidado, como quien te cuenta que vio a un conocido borracho manejando, dijo que llevaban semanas pagándoles tarde. Que había órdenes que nadie firmaba y que el banco andaba preguntando más de la cuenta. Kate, que no habla mucho pero cuando habla hay que poner atención, me pidió que asentara el oído sin hacer circo. Con el tiempo se confirmó lo que ya intuíamos, mi padre se había metido de lleno en un plan de expansión que no despegó y dejó la hipoteca del edificio en manos de un banco local que, con el agua al cuello de varias empresas del área, empezó a mirar números sin cariño. Cuando se trata de deudas, los bancos no son familia, si el papel huele a riesgo, se lo intentan vender a quien se lo compre y a otra cosa. Pell, que además de manos tiene olfato, se movió con una calma fría y habló con gente que sabe negociar sin necesidad de levantar la voz. Al cabo de unas semanas, Kate y Pell compraron esa deuda con un descuento que a mí me sonó a ciencia ficción, pero que para ellos era solo cuestión de paciencia y de no tener prisa por aparecer en la foto. La deuda venía con un paquete de condiciones razonables para cualquiera que quiera mantener el negocio vivo, reportes semanales de caja, autorización previa para gastos grandes, transparencia en inventarios y contratos. Nada del otro mundo en un lugar serio, una patada en el orgullo para quien lleva décadas firmando sin que nadie le pregunte. Me señalaron a mí como la persona adecuada para administrar ese crédito no por capricho ni por malicia, sino porque conocía los flujos, la temporada alta, la baja. Y porque podía distinguir una compra necesaria de una pendejada vestida de urgencia. Yo no pedí ese puesto, pero tampoco lo rehuí. Sabía que me iba a costar en casa, que mi madre me miraría con esa mezcla de amor y reproche que duele más que cualquier mentada, y que mis hermanos iban a decir que me estaba vengando. Y, sí, claro que había venganza, pero era una venganza con reglas, no una granada en un cuarto lleno de inocentes. Preparé el primer paquete de lineamientos con un equipo pequeño, queríamos que la planta de mi padre siguiera funcionando, que la gente cobrara, que los proveedores confiables siguieran enviando material. Y que cada gasto que comprometiera más de lo que había en caja pasara por una autorización por escrito. La cifra exacta me la reservo porque no importa para el cuento, lo que importa es que ya no se podía tirar dinero al fuego para pagar caprichos. El día de la primera reunión, hice algo que me supo a hierro, pedí que la citación se enviara por correo y no por un mensaje con sabor a pleito familiar. A la hora acordada, entró mi padre con esa pose de toro que siempre ha usado para asustar a quien no lo conoce. Venía con la mandíbula apretada y el traje escogido para impresionar a cualquiera. Yo llevaba camisa simple y una carpeta con anexos, números claros y puntos de acción. Apenas se sentó, lanzó un discurso que ya me sabía de memoria, dijo que todo aquello era una farsa, que él no respondía ante nadie, que ese papel sin firma suya no valía nada. Yo lo dejé hablar, lo miré a los ojos cuando respiró para seguir, y le expliqué con voz pareja que si quería conservar la fábrica abierta teníamos que trabajar con lo que había y no con lo que él creía que merecía. Le dije que nadie estaba aquí para humillarlo, pero que a partir de ese día había reglas y que, si las seguía, el negocio seguiría vivo, y si no. El banco que ahora no era exactamente un banco haría lo que hace cualquier acreedor cuando se le ríen en la cara. Se hizo un silencio espeso. Pell, que estuvo presente no para regodearse sino para dar respaldo, añadió que el objetivo era que la planta produjera y la gente cobrara a tiempo. Y que para eso necesitábamos que el capitán dejara de piratear su propio barco. Mi padre se recargó en la silla y soltó una risa seca que en otro tiempo me habría hecho encogerme, ahora lo que me dio fue lástima. Hubo un momento en esa reunión que marcó un antes y un después. Cuando le señalé la hoja con el calendario de entregas y las condiciones de aprobación de gastos, mi padre, con la cara roja y la voz ya sin esa seguridad de antaño, dijo que no estaba acostumbrado a pedir permiso. Dijo la palabra como si le supiera a herrumbre. Yo respondí que nadie le estaba pidiendo que pidiera permiso para ir al baño, que se trataba de ser responsable con dinero que ya no era solo suyo. Pell remató diciendo que a veces a los adultos también les toca rendir cuentas.
Mi padre cerró los ojos un segundo y, con un gesto que no le conocía, asintió sin mirar a nadie. Firmó donde tenía que firmar, se levantó y, antes de salir, dijo en voz baja que nos veríamos la próxima semana. Y ahí pasó. La palabra que llevaba toda la vida esperando no llegó como un título ni como un trofeo, llegó como una piedra envuelta en terciopelo. Mi padre, casi masticándola, dijo que nos veríamos la próxima semana, jefe. No lo dijo con admiración, lo dijo con odio. Pero lo dijo. Y aunque me gustaría contar que sentí un triunfo limpio, lo que sentí fue una mezcla rara de justicia y tristeza. Ese hombre había elegido cada paso que lo trajo a esa silla. Y yo estaba ahí para que el edificio no se nos viniera encima a todos. Después de esa primera cita, se estableció un ritmo quirúrgico que alguien afuera habría llamado burocracia, pero que aquí era oxígeno. Cada semana, a la misma hora, mi padre entraba con un folder de color diferente, se sentaba enfrente de mí y me presentaba lo que se iba a pagar y lo que podía esperar. Yo hacía preguntas prácticas, no para lucirme, ¿por qué este proveedor? ¿Por qué este volumen? ¿Qué pasó con el lote que devolvieron? ¿Cómo piensan corregir la queja de la semana pasada? Cuando había plan y sentido, firmaba sin drama. Cuando me querían vender humo, frenaba y pedía otra vuelta. Hubo días en los que mi padre aguantó en silencio y días en los que se le desbordó la bilis, pero el mecanismo funcionaba, las luces seguían encendidas, la gente cobraba. Y los proveedores que valían la pena empezaron a confiar porque veían que ya no se prometía lo que no se podía cumplir. No se convirtió mágicamente en una empresa ejemplar, pero dejó de ser una casa en llamas. En paralelo, mi trabajo en Caitipel siguió creciendo. El soporte nuevo pasó de prototipo a líneas cortas, de líneas cortas a envío de prueba, y de envío de prueba a pedido formal con un contratista que llevaba años pidiéndonos algo que no le hiciera maldecir al tercer tornillo. La primera factura pagada por ese producto la enmarcamos en chiquito y la colgamos en la oficina de ingeniería, no para inflarnos el ego, sino para recordarnos que los triunfos reales en una fábrica no suenan a fanfarria. Suenan a montacargas en movimiento y a una cuenta que ya no está en rojo. Yo empecé a llevar una libreta solo para ideas de campo, y Pel, con ese humor seco que a mí me curó más que una terapia, me dijo una tarde que ya estaba listo para aprender a equivocarme más caro. Me hizo reír ese comentario y, en el fondo, me aflojó la espalda, me estaban tratando como se trata a un adulto valioso, sin ponerme un altar ni un bozal. Hubo consecuencias en mi casa, claro que las hubo. Mi madre me llamó una noche con la voz cansada y me preguntó si de verdad era necesario todo esto, si de verdad tenía que ser yo quien le pusiera límites al hombre con el que compartimos apellido. Le contesté lo único honesto que tenía en la boca: si no lo hago yo, lo va a hacer alguien que no le importe la planta ni la gente, y va a apretar hasta romper. Le prometí que mi intención no era aplastar a nadie, que el día que vea que no ayudo diré basta. Se quedó callada y luego dijo que eso de verme como acreedor le partía el alma. Me partió a mí también, qué carajos, pero no iba a retroceder. Mis hermanos, por su parte, me enviaron mensajes enfurecidos llamándome vendido, hipócrita y otras flores. Respondí con una sola línea que me dolió escribir pero que tenía que quedar en claro: si se comportan como adultos y se ponen a trabajar de verdad, yo estaré del mismo lado; si siguen jugando a hacer de cuenta, no me pidan que les sostenga el circo. Con el paso de los meses, esa rutina de reportes y autorizaciones dejó de ser una humillación pública para convertirse, a regañadientes, en un sistema que evitaba que la empresa se diera un tiro en el pie cada semana. Descubrimos gastos absurdos disfrazados de urgencia, contratos con cláusulas que eran chistes malos y compras de materiales que nadie necesitaba. Todo firmado por ese reflejo de hazlo ya que tantas veces aplaudieron en casa como si fuera virtud. Cortamos lo que sobraba y reforzamos lo que hacía falta. Cuando una compra grande tenía sentido, yo mismo llamaba para acelerar el pago y cuidar la relación con el proveedor. Un par de ellos, viejos zorros del negocio, me dijeron sin adornos que agradecían que por fin alguien en esa oficina contestara el teléfono sin prometer milagros. Yo asentía en silencio y, al colgar, me maldecía por haber permitido durante tanto tiempo que me hicieran creer que eso era ser desleal. Nunca olvidaré la tarde en la que, al cerrar la carpeta de la semana, mi padre preguntó:
no con sarcasmo sino con un cansancio que le marcó el rostro, si yo creía que esto tenía arreglo. Dijo esto sin señalar nada, pero los dos sabíamos que era mucho más que un balance. Le dije que sí, que si dejaba de pelear con fantasmas y se ponía a trabajar con reglas, la planta no solo sobrevivía, sino que podía volver a tener orgullo y clientes que no vienen a verte como último recurso. No puse azúcar en la frase, no intenté consolarlo. Me miró como si por primera vez entendiera que lo que yo había hecho no era una vendetta adolescente, sino un ajuste de cuentas con años de decisiones tomadas desde un trono de aire caliente. Se levantó, guardó los papeles, y repitió lo de siempre, pero esta vez sin odio, casi con resignación: nos vemos la próxima semana, jefe. La palabra ya no me supo a arma, me supo a promesa de que, si seguíamos así, tal vez un día no hiciera falta decirla. Y esa fue, a grandes rasgos y también en los detalles que importan, la temporada de mi vida en la que crucé el río, aprendí a trabajar libre de un grito, me pusieron a prueba sin ponerme un pie en el cuello. Y terminé administrando la cuerda que mi padre se había empeñado en jalar para ahorcar su propio negocio. No hubo fuegos artificiales ni música épica. Hubo madrugadas con olor a metal, carpetas con datos que no admiten cuentos, reuniones donde se hablaba claro y se aguantaba el golpe, y una silla frente a mí que se fue volviendo menos altanera con el paso de las semanas. Lo que en casa llamaron traición, en la planta del otro lado se vivió como una segunda oportunidad. Y sí, carajo, hay algo de dulce en ver que el hombre que te dijo que no eras material terminó entendiendo, a la mala, que el material que sostiene una empresa no es el apellido ni el ego, sino la gente que sabe cuándo decir basta y cuándo firmar. Actualización 3. A finales del verano de 2021, cuando el calor todavía hacía que el asfalto oliera a goma y la fábrica sudara desde antes de que amaneciera, la empresa de mi padre empezó a crujir como una puerta vieja a la que nadie le pone aceite. Los problemas no llegaron como una explosión, llegaron como goteos que empaparon todo sin hacer ruido, devoluciones que al principio parecían casos aislados. Instaladores llamando con esa voz de quien ya probó todo y está a punto de patear la caja de herramientas, supervisores de obra diciendo que los anclajes llegaban con una ligera holgura en el fileteado. Algo suficiente para que el tornillo se barriera a medio apriete y armara un desastre en el techo cuando el viento se ponía malo. Yo veía venir el golpe en los reportes semanales que me dejaban en la mesa, notas de crédito que se apilaban, garantías que se extendían como chicle, compras de acero barato porque mis hermanos, convertidos en príncipes del pasillo por decreto de mi padre, insistían en ahorrar centavos a costa de dólares. En cada reunión, mi padre intentaba tapar el olor a humo rociando perfume, decía que eran exageraciones, que los clientes siempre se quejan, que el mercado estaba duro y había que apretar dientes. A mí me tocaba ser el cabrón que levantaba la mano y preguntaba por qué chingados habían autorizado un lote completo de tornillería de un proveedor al que ya le habíamos señalado problemas 4 veces seguidas. ¿Y por qué demonios nadie había leído el maldito certificado de calidad antes de firmar el recibo? Me respondían con esas frases vacías que se usan cuando lo único que se tiene es miedo, que no había tiempo, que el proveedor prometió, que la urgencia mandaba. Yo decía que la urgencia no manda, que manda la realidad, y que la realidad estaba mordiendo fuerte. Un lunes al mediodía sonó el teléfono con el tono corto de una llamada que no quiere esperar. Y del otro lado estaba un contratista de Cincinnati con el que la familia había hecho negocio desde que yo era un adolescente con casco flojo. Dijo, en ese tono que te deja claro que está conteniendo la furia, que una cuadrilla había tenido que desmontar media jornada de trabajo porque las piezas no asentaban. Que el cliente final estaba echando humo y que la única razón por la que no nos había mandado a la chingada de manera definitiva era el respeto a la trayectoria. Me tragó la tierra. Colgué, llamé a planta y pedí que detuvieran el despacho del lote hermano, y en respuesta recibí el coro de que no se podía parar nada porque ya estaba facturado y porque mi hermano menor, que traía el título inventado de director de operaciones, había prometido que todo estaba perfecto. Pedí el plan de acción y me mandaron un correo con 3 renglones que parecían escritos por un estudiante que no quiere reprobar, revisar, ajustar, reenviar. Llamé a mi padre y le conté sin adornos, y me dijo que no exagerara, que a veces hay contratiempos y que yo estaba sobreactuando para quedarme con el control.
En ese instante, por dentro, le menté la madre con todas las letras mientras por fuera le repetía que si salía otro lote defectuoso no habría control que valiera, solo una caída en cadena. Para cuando el calendario empezó a oler a otoño, la caja era un animal nervioso que se encogía ante cualquier ruido. Las devoluciones ya no eran anécdota, eran un síntoma claro, y la nómina estaba a salvo solamente porque yo llevaba semanas priorizando pagos a proveedores críticos y pateando cualquier gasto que oliera a capricho. No faltó quien, en la oficina de mi padre, se quejara de que yo era un aguafiestas, de que no entendía la visión, de que estaba asfixiando la empresa con mis malditas autorizaciones. Me enteré de que uno de mis hermanos había regañado a un jefe de producción por llevarle quejas al enemigo, y me ardió la sangre porque ahí estaba resumido el problema. Para ellos, cualquiera que pusiera freno era enemigo. En paralelo, los viejos del taller, esos que siempre dicen menos de lo que saben, me empezaron a pasar señales en voz baja. Comentaban que los cambios de último minuto ordenados desde la oficina eran imposibles, que se lanzaban ajustes sin probar, que se movían piezas de una línea a otra como si fueran fichas sin consecuencias. Me acercaba a escuchar y lo que encontraba era una planta al borde de la histeria, con gente que sabía lo que había que hacer, pero a la que no se le dejaba trabajar porque a los señores de la corbata les gustaba jugar a apagar incendios con gasolina. El golpe que me obligó a escalar todo vino en forma de auditoría de un cliente grande que decidió, con toda razón, revisar cada paso de nuestra cadena antes de renovar contrato. En vez de prepararse con calma, mis hermanos se dedicaron a inventar presentaciones bonitas, y mi padre, fiel a su estilo, dijo que todo saldría bien porque siempre había salido bien. La auditoría no fue una masacre pública solo porque los auditores eran gente profesional, pero dejó en evidencia lo que ya sabíamos: registros incompletos, cambios no documentados, compras que nadie podía defender sin ponerse rojo, y una cultura de improvisación que quizá funciona cuando vendes limonada en un verano suave, pero que en una fábrica es una receta para volarte la pierna. Ese mismo día, a la salida, me llamó un accionista viejo, de esos que todavía creen en los apretones de mano, y me dijo que ya estaba bien de jugar al escondite. Que si yo tenía un plan era la hora de ponerlo sobre la mesa. Le contesté que no tenía una varita, pero sí un par de condiciones sin las cuales cualquier plan era maquillaje: el capitán tenía que bajar del puente de mando, y la tripulación tenía que ser gente que supiera navegar en tormenta. La reunión del consejo se convocó con carácter de emergencia un jueves de finales de octubre, en una sala que olía a nervios y a café recalentado. Llegaron los pocos accionistas externos que quedaban, la sociedad que representaba la deuda que ahora administrábamos desde el otro lado del río, y, por supuesto, mi padre, traje impecable, mirada desencajada. Con ese aire de emperador que se resiste a la idea de que hay senadores que ya no le aplauden. Empecé hablando yo, no para dar un golpe de teatro, sino porque era quien traía los papeles en orden. Puse sobre la mesa, sin eufemismos, el estado real de las cosas: garantías creciendo, costo de no calidad por las nubes, proveedores al borde de decir basta. Y un equipo de dirección que confundía lealtad con obediencia ciega. Dije que había que inyectar capital fresco, sí, pero que no íbamos a soltar un centavo más si no se cumplían condiciones claras: entrada inmediata de un gerente de planta con experiencia y espalda para poner orden. Suspensión de poderes operativos de mi padre y de mis hermanos en todo lo que fuera día a día, y establecimiento de un comité técnico que revisara cambios y compras grandes con criterios de realidad, no de orgullo. Mi padre respondió con la rabia de siempre y, para sorpresa de nadie, con esa teatralidad que le sale cuando se ve acorralado. Dijo que todo era una conspiración, que el enemigo nos había infiltrado, que yo, su primogénito, había perdido la vergüenza. Hubo un momento en que golpeó la mesa y dijo que prefería cerrar la fábrica antes que ceder un centímetro. Los presentes, empresarios curtidos que ya han visto naufragios y rescates, lo escucharon sin moverse, como se mira una tormenta detrás del vidrio. Pell, con paciencia de cirujano de barrio, tomó la palabra para decir que el objetivo era salvar la empresa, no humillar a nadie, y que si el orgullo era más importante que la nómina y que los clientes, entonces sí, mejor apagar las luces. Ese comentario dejó flotando un silencio que solo rompió el ruido de una silla arrastrándose.
Un accionista que conocía a mi padre desde que los dos caminaban con el pecho por delante dijo, con esa dulzura que precede a la sentencia, que había llegado el tiempo de cambiar de manos el volante. Se votó sin gritos ni insultos, apenas con la seca formalidad de quien sabe que está firmando una operación a corazón abierto. La condición quedó escrita con letras grandes que no admitían interpretación creativa, mi padre fuera de la operación diaria, entrada inmediata de un gerente de planta con autoridad real. Comités de compras y calidad con dientes y reportes transparentes cada maldita semana. Esa misma tarde llamé a Marle Jenkins, una mujer de pocas palabras y mirada que atraviesa el humo como si buscara el origen del fuego. La había conocido en una planta de Indiana donde le tocó apagar una crisis parecida, y de ella me quedó grabado que no le tiembla la voz para decir no, pero que tampoco disfruta joder por joder. Le conté el panorama con la honestidad brutal que merecía y le dije que no esperaba milagros, solo trabajo con criterio y disciplina. Marle pidió hablar con el jefe de mantenimiento, con el responsable de calidad y con el capataz más viejo antes de aceptar. Los tres le hablaron con respeto entre dientes y con cansancio acumulado, y ella, tras escucharles, me dijo que entraba con dos condiciones que parecían obvias y en esa empresa sonaban a revolución. Autoridad para parar líneas cuando algo no cuadre y poder para mover a quien no esté en el lugar correcto, tenga el apellido que tenga. Le respondí que no solo las tenía, que estaban escritas y firmadas. El primer día de Marle fue un torbellino sin gritos. Caminó la planta con una libreta que usaba más para dibujar mapas que para escribir sermones, pidió a cada jefe que le mostrara cómo se hacía de verdad y no cómo se decía en el manual. Y a mitad de la jornada paró con la mano una línea que estaba echando piezas con una vista mala que a simple ojo se podía perdonar y que en el techo se convierte en una maldición. Mi hermano, que por años se había acostumbrado a que nadie le dijera que no, intentó imponerse con esa autoridad inventada que le regaló mi padre. Marle lo miró y, con voz sin filo pero sin una gota de miedo, dijo que aquí no había sillas reservadas, que había responsabilidades, y que si quería jugar a jefe se sentara a aprender con quien sabía. Fue una humillación pública, sí, pero fue también la primera lección real que recibieron muchos, ya no mandaban los apellidos, mandaba el trabajo bien hecho. En menos de un mes se notaron los cambios que no llegan en PowerPoints, sino en la respiración de la planta. Se implementaron controles sencillos que no son magia, son respeto, primeras piezas revisadas con lupa y no con fe, bitácoras que se llenan porque sirven y no para llenar carpetas. Compras que pasan por un filtro de cabeza fría y no por la urgencia caprichosa de quedar bien. Marle instauró algo que yo llevaba años suplicando: cuando un proveedor la caga de manera repetida, se le saca del juego sin discursos suavizantes, y cuando un proveedor hace las cosas bien, se le reconoce con constancia. No con promesas al aire. En paralelo, se armó el comité técnico con gente que no sale en las fotos pero sostiene el techo, y cada cambio de diseño, por pequeño que fuera, tuvo que demostrar en pruebas de campo que no nos iba a explotar en la cara. Hubo resistencia, claro, sobre todo en la oficina donde se habían acostumbrado a confundir moverse con avanzar. Esa resistencia duró lo que suele durar en presencia de alguien que no discute sobre opiniones, sino sobre hechos, unas cuantas semanas, hasta que los números dejaron claro que la fábrica, sin fuegos artificiales, empezaba a sangrar menos. Mi padre, ya fuera del día a día, venía cada semana a la cita que tanto odiaba y que a mí me sabía a medicina amarga pero necesaria. Los primeros encuentros después de la entrada de Marle fueron tensos, intentaba regresar al juego por la ventana, quería opinar en cosas que ya no estaban bajo su sombra. Yo lo escuchaba por educación y luego volvía al guión: esto se aprueba, esto no, esto se paga después, esto se discute con el comité. Nunca le falté al respeto, pero nunca más lo dejé avanzar por la fuerza de sus gritos. Una tarde, mientras revisábamos un paquete de pagos que incluía un pedido grande de material crítico, me preguntó si estaba contento con haberlo bajado del estrado. No respondí con una frase bonita, respondí con la verdad que más duele porque no trae insultos pegados: estoy contento de que la gente cobre a tiempo y de que los clientes dejen de vernos como un chiste caro. Y si para eso había que quitarte del volante, entonces sí, estoy contento. Mi padre apretó los labios, guardó silencio, y firmó.
La siguiente semana volvió con la voz más baja, y aunque siguió dolido y orgulloso, empezó a llegar con papeles mejor preparados, con preguntas menos defensivas, como alguien que entiende, aunque no lo admita, que la disciplina no es un castigo sino una red. Para cuando el invierno se asomó con su aliento frío y el río empezó a teñirse de ese gris que anuncia nieve, la cosa ya no era el circo que heredé de mi apellido. No voy a decir que todo se volvió perfecto, porque no cuento cuentos de hadas, pero sí puedo decir que la planta caminaba con menos tropiezos y que la palabra urgencia se ganó su significado real. Algo que ocurre de vez en cuando y no un estilo de vida. A los trabajadores se les notaba en los hombros, ya no tensos por el siguiente capricho, sino cansados por trabajar de verdad. Al final de varios turnos, Marle se quedaba en el comedor con quien quisiera desahogarse y escuchaba con ese tipo de atención que te levanta de la silla sin darte cuenta. La vi varias veces anotar nombres de gente buena a la que había que subir de puesto y también de gente que había vivido muchos años del apellido equivocado. Esas decisiones dolieron, pero hicieron lo que tenían que hacer, mover a quienes solo ocupaban espacio y dar aire a quienes tenían años ahogándose. De mi madre recibí llamadas con silencios largos y preguntas cortas, todas atravesadas por el mismo dolor. ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué tenía que ser yo? ¿Por qué no podía haber una salida menos sangrante? Le decía, con esa mezcla de culpa y convicción que hace nudo en la garganta, que la salida menos sangrante hubiera sido que mi padre tratara a la empresa como una comunidad y no como un reino. Que no humillara a quien le decía una verdad incómoda, que no pusiera a los hijos a jugar con fuego sin enseñarles dónde está la manguera. No era consuelo, pero era lo que había. Mis hermanos, derrotados en su pequeño teatro, intentaron al principio montar una guerra en pasillos y chats, pero al ver que sus berrinches rebotaban en un muro de reglas empezaron a bajar la voz. Algunos días ayudaron, otros entorpecieron, y en ambos casos encontraron la misma respuesta, gracias cuando sumaban, puerta cuando estorbaban. La novedad les arrancó la soberbia a golpes. Esa actualización de mi vida, si tuviera que resumirla sin traicionar detalles, fue el tránsito de una empresa gobernada por caprichos a una empresa amarrada por reglas simples pero férreas. Fue la temporada en la que una mujer que no venía a buscar amigos, sino resultados, le devolvió dignidad a una planta que se había acostumbrado a sobrevivir con cinta adhesiva. Fue también la temporada en la que el apellido que durante años se usó como llave dejó de abrir puertas automáticas y se encontró con la realidad de que aquí manda quien hace lo correcto, no quien grita más. Y sí, fue la temporada en la que mi padre, a fuerza de topetazos, descubrió que cada semana tenía que presentarse con un folder bajo el brazo para pedir lo que detestó pedir toda su vida, autorización. No para humillarlo por deporte, sino para recordarnos a todos que el trabajo de verdad no se sostiene con discursos inflamados ni con fotos de inauguración. Se sostiene con decisiones que miran hacia adentro y hacia la gente que se pone el casco cada maldita mañana. Actualización 4. Pasó poco más de un año desde que Marle tomó las riendas de la planta y desde que mi padre fue sacado del día a día con esa votación silenciosa que, aunque no sonó a campanazo, retumbó en cada pasillo. Para cuando llegó la primavera de 2023, el aire traía ese olor a tierra mojada que te recuerda que todo lo que parecía muerto se puede levantar si lo riegas a tiempo y dejas de hacerte pendejo. La fábrica ya no respiraba a sobresalto, los viejos del taller se habían quitado de encima la costumbre de mirar por encima del hombro esperando el berrinche de alguien con apellido. Y las piezas salían con menos drama y más oficio. Yo tenía, a esa altura, 2 libretas, una con listas de lo que entraba y salía en la empresa de mi padre, esa rutina dura de aprobar o frenar gastos con la cabeza fría. Y otra con apuntes que no caben en una hoja de cálculo, cosas que había que arreglar no en la máquina sino en la historia. En esa segunda libreta, desde hace tiempo, había una página que me quemaba los dedos, la deuda moral con los hombres que mi padre había jodido cuando se apropió de aquella idea compartida del sistema de anclaje. No era un capricho romántico, era la sensación, clavada como una astilla, de que por más que estabilizáramos el presente, había algo torcido en los cimientos que necesitaba enderezarse si queríamos que esto no volviera a podrirse. Esa limpieza no se hace con discursos bonitos ni con comunicados corporativos llenos de aire. Se hace metiéndote al cuarto donde huele a viejo y revolviendo cajas con papeles que nadie quiere leer porque cuentan cosas que te dejan mal parado.
Una tarde de sábado, con la fábrica en ese silencio raro de fin de semana y la luz colándose por las ventanas altas, me senté con Pel en una oficina sin adornos y abrimos un archivo que parecía un ataúd chico. Libretas de notas de hace décadas, dibujos hechos a lápiz sobre papel arrugado, facturas de materiales que compraron entre todos cuando el proyecto era una idea que vivía más en la cabeza que en el banco. Y hasta un par de fotos descoloridas de un taller improvisado en un garaje de barrio donde 3 tipos con ojeras estaban probando como demonios hacer que un anclaje aguantara el capricho del viento sin convertir la instalación en una tortura. En una de esas libretas, con letra que apenas se mantenía derecha, se leía claramente la secuencia de pruebas y, entre líneas, el mañana con Rick vemos si se puede taladrar, así que confirmaba lo que ya sabíamos. Aquello fue un trabajo de varios, no la genialidad solitaria que mi padre se vendió a sí mismo. No necesitábamos tribunal para entenderlo, nos bastaba la decencia. Pel cerró la libreta despacio, como quien guarda una fotografía de alguien que ya no ve, y dijo que a estas alturas él no quería venganza, quería fin. Yo asentí, y supe que era el momento de poner el cuerpo donde habíamos puesto la boca tantas veces, reconocer, no a medias ni con pretextos, sino de frente y con consecuencia. Preparamos algo que en otra empresa habrían llamado programa, y que nosotros decidimos tratar como lo que era, una reparación. No íbamos a reescribir el pasado ni a jugar a jueces, pero sí podíamos ordenar el presente para que el futuro no naciera chueco. Lo primero fue decidir que el diseño actualizado del sistema de anclaje, ese que habíamos afinado a golpes de realidad y que ya empezaba a tener nombre en la calle, llevaría públicamente el crédito de quienes sembraron la idea original, y que eso no sería una nota al pie escondida en un catálogo, sino una placa de metal en la línea de montaje y un sello en cada manual donde se leyera, sin rodeos, que aquello nació de una colaboración que hace muchos años fue partida a la mala. Lo segundo fue poner dinero donde estaba la boca. Acordamos que por cada pieza del sistema actualizado que saliera por la puerta se destinaría una parte a un fondo con un propósito que nos importaba a todos y que no olía a marketing. Un fondo de becas para hijos de trabajadores de ambas plantas que quisieran aprender un oficio de verdad, soldadura, mecanizado, electricidad industrial, cosas que en este país sostienen techos y no discursos. Lo tercero, por último pero igual de importante, fue escribir una carta, con nombre y apellido, dirigida a los clientes que habían sido testigos del pleito de antaño para decirles que no solo habíamos enterrado el hacha, sino que la estábamos fundiendo para hacer herramientas que sirvieran en la obra. Nada de si alguien se sintió, nada de lamento cualquier malentendido. Lenguaje claro, sin cursilería y sin trampas. Hubo quien dentro de Caitipel preguntó, con legítima preocupación, si eso no abriría puertas para que las viejas heridas se convirtieran otra vez en pleitos. Pel, que no necesita subir la voz para decir lo que hay, explicó que cuando te quitas la espina de la mentira no te quedas desangrándote, te queda la cicatriz pero puedes levantar peso sin que se te rompa el lomo. Yo añadí que si íbamos a pedirle a la gente que se mate por un estándar más alto, lo mínimo era mostrar que nosotros tampoco vamos a hacer trampa con la historia. Acordamos el porcentaje de esa aportación al fondo con palabras y apretones de mano, y aunque luego lo bajamos a papel para que nadie se hiciera el desmemoriado, el espíritu quedó claro desde el primer café. No era una multa ni un chantaje, era una señal que decía en voz alta que aquí se juega limpio, aunque a veces haya que barrer con escoba de alambre. El día que instalamos la primera placa fue un martes de abril que amaneció con cielo limpio y viento fresco, el tipo de clima que te da licencia para creer que no todo está perdido. Mandé a limpiar el muro donde la pondríamos, justo antes de la salida de la línea, ese sitio donde el ruido se convierte en orgullo cuando ves las piezas completadas pasar rumbo al embalaje. Llamé a la gente que de verdad tenía que estar, los viejos que en su momento vieron arder la alianza y se comieron el humo, los jóvenes que no entienden del todo el pasado pero sí saben reconocer cuando un jefe evita la trampa. Y amarle, que se cruzó los brazos a un costado, mirada de quien no deja que el teatro le tape la vista. La placa no era grandilocuente, no tenía letras doradas ni un párrafo ridículo, era una pieza de acero cepillado, pesada en la mano, con las palabras justas, este sistema se levantó sobre el trabajo de muchas manos. Y aquí reconocemos a quienes lo hicieron posible desde el principio.
Pel y Kate, nombres que por años en mi casa se pronunciaban con espuma, estaban ahí grabados como parte de la columna vertebral, no como adorno. Cuando la atornillamos, el taladro vibró como vibra el pecho cuando sueltas algo que llevabas apretando demasiado tiempo. Hubo un silencio breve, y luego un murmullo que no era aplauso, era un exhalar colectivo. En ese momento, con la llave aún caliente en mi mano, sentí que el edificio dejaba de crujir en un punto profundo que no sale en los reportes. Mi padre se enteró del gesto antes de que yo pensara en cómo manejar esa conversación, porque en una ciudad de tamaño mediano los muros tienen oídos y los oídos tienen teléfono. Apareció esa misma tarde, cruzando la recepción con pasos grandes y el ceño partido, sin casco, con la soberbia de quien cree que todavía le abren todas las puertas a base de puro apellido. Seguridad lo paró con educación casi ceremonial y le ofreció un casco, y él lo tomó como si le estuvieran entregando un sombrero de payaso. Caminó hasta la línea donde la placa brillaba nueva, la miró con esa mezcla de incredulidad y rabia que te pone rojo el cuello, y soltó esa frase que me persigue desde entonces: eso era mío, cabrones. Pel, que estaba ahí no por morbo sino por respeto a su propia historia, dio 2 pasos al frente y le contestó con calma que nunca fue solo suyo y que lo sabía desde el día en que firmó sin mirar atrás. No hubo gritos, no hubo empujones, no hubo escena de película barata. Hubo la seriedad de un cementerio sin drama, verdades dichas sin maquillaje. Yo no añadí nada, no porque me faltaran ganas, sino porque entendí que mi papel ese día no era discutir, era sostener el gesto. Saqué unos sobres con los primeros cheques para el fondo de becas, firmados con esa mano que a veces me tiembla cuando firmo cosas que pesan en el alma. Y se los entregué a la persona de finanzas que los haría llegar a la cuenta que habíamos abierto para ese propósito. Mi padre me miró como si le estuviera quitando algo de la boca. Yo sostuve la mirada y no le di ni una palabra que pudiera convertir en gasolina. Después de la escena en la línea, lo llevé a una sala chica donde cabe un escritorio y 3 sillas. Le ofrecí café por pura educación, y me dijo que no quería nada, que lo único que quería era entender quién me creía que era para reescribir su vida. Le contesté con la verdad más simple, la que no necesita adornos: no estoy reescribiendo nada tuyo, estoy escribiendo bien lo que tú escribiste torcido, y lo hago porque si esta casa quiere durar, tiene que aprender a soportar su propio peso sin usar mentiras como puntales. Se quedó callado, no porque aceptara mi punto, sino porque había comprendido que ese tren ya iba en marcha y que, por primera vez, no podía tirarse a las vías y detenerlo con su berrinche. Se levantó, me dio la espalda y soltó una última puñalada que a mí ya no me entra: disfrútalo, jefe, pero acuérdate de que sin mí no habrías aprendido nada. Me reí por dentro, porque quizá ahí tenía razón a su modo retorcido: a veces el mejor maestro es el cabrón que te obliga a inventarte una columna vertebral. Esa noche, cuando el edificio quedó a oscuras y solo se escuchaba el zumbido antiguo de la electricidad, me subí a la camioneta con la sensación extraña de haber cruzado otra frontera invisible. En el camino a casa marqué el número de mi madre, porque sabía que, aunque nadie le contó la escena con pelos y señales, llevaba el corazón atravesado. Me contestó con voz baja, esa voz que usa cuando no quiere llorar, y le dije que habíamos puesto una placa reconociendo a Pel y a Kate por la idea original. Y que además habíamos puesto en marcha un fondo de becas para los hijos de los trabajadores. Me preguntó si eso era necesario, como si la palabra necesario pudiera con lo que pesa la justicia cuando llega tarde. Le dije que sí, que hacía falta como hace falta ponerse el casco aunque el recorrido sea corto, que si no lo hacíamos ahora luego se nos iba a caer el techo encima y no íbamos a saber por qué. Me dijo que tu padre no duerme, y yo le contesté, sin maldad pero sin filtro, que yo tampoco dormí durante años. Hubo un silencio largo, y luego mi madre susurró que lo que más le jodía era que me tocara a mí enderezar lo que otros torcieron. Le dije que lo único bueno de todo esto es que al menos nadie me va a decir que no lo intenté hacer bien. No me perdonó nada, pero me entendió en un centímetro que para mí valió una milla. Los días que siguieron al gesto tuvieron un efecto raro y potente que no esperé con tanta claridad. Un proveedor viejo, de esos que te venden sin catálogo porque se saben el inventario de memoria, me llamó para decir que se había enterado y que por fin veía que no estábamos jugando a hacer relaciones públicas.
Que estábamos sintonizando la brújula. Un instalador que no tiene pelos en la lengua nos mandó un mensaje escrito con faltas y entrañas donde decía que agradecía ver nombres en una placa que no fueran solo los del dueño de siempre. No es que de la noche a la mañana se nos llenara el correo de aplausos, más bien se abrió un canal donde la gente se atrevió a contarnos lo que antes se callaba por puro cansancio. Entre esos mensajes hubo uno que me clavó la mirada en el techo varios minutos. Un hombre que había trabajado en el garaje aquel de los primeros ensayos escribió que ya se sentía en paz, que no necesitaba que le dieran un palco. Que le bastaba que su esfuerzo no quedara enterrado bajo el ego de un solo hombre. No le respondí con una oda, le dije que si tenía ganas pasara un viernes a la planta y se comiera un sándwich con nosotros en el estacionamiento, que las cosas se sostienen también así, con pan y conversación. No solo con placas. Dentro de la empresa de mi padre, la noticia cayó como cae una tormenta en un verano en que todos se niegan a admitir que el cielo está de un color raro. Hubo quien dijo que aquello era una payasada, una rendición con moño, y hubo quien, con un alivio que le suavizó la frente, respiró como si le hubieran aflojado un corsé. Marle, que no gasta elogios, me dijo en corto que ahora sí podíamos pedirle a la gente que cuidara cada pieza con el rigor que queríamos, porque ya no estábamos pidiendo obediencia ciega. Estábamos mostrando un norte que no hace trampa. Yo caminé esa tarde por la línea y vi a un par de chavales mirar la placa como se mira la foto de un abuelo al que nunca conociste pero del que ahora entiendes por qué hablan con respeto. Esas miradas, más que cualquier reunión de estrategia, me dijeron que habíamos tocado una fibra que no se ve en el balance, pero que sostiene cualquier cifra. No faltó, por supuesto, el ruido de quienes viven de ver sangre y de quienes confunden justicia con debilidad. Un exgerente de mi padre, que jamás supo manejar nada que no le llegara resuelto en una bandeja, me envió un correo con veneno disfrazado de preocupación diciendo que estábamos mandando el mensaje de que todo se perdona si se llora lo suficiente. Le respondí con 2 párrafos que guardé para mi colección de respuestas necesarias, le expliqué que perdonar no era la palabra y que llorar no era el método. Que lo que habíamos hecho era reconocer una verdad y poner dinero y nombre para corregirla, y que la única cosa que de verdad se perdona en las fábricas es el error honesto cuando trae aprendizaje. Me dejó en visto, como dejan en visto los que no quieren entender. Mientras todo eso se asentaba, yo seguí con mi rutina de cada semana al otro lado del río, aprobando y negando, protegiendo la nómina como si fuera el corazón del pueblo, porque lo es. Mi padre, a pesar de la furia, no dejó de presentarse con su folder. Ya no llegó a gritar, llegaba cansado, se sentaba, y ahí enfrente de la placa mental que ahora lleva en la frente, nos íbamos punto por punto. Había días en los que notaba en él como un gesto pequeño, casi imperceptible, de alguien que por fin se ve en un espejo que no puedes romper. En uno de esos días, sin que yo lo esperara y sin que la tierra dejara de girar por eso, dijo en voz baja que quizá aquel garaje de hace tantos años debió mantenerse como lo que fue. Un lugar de amigos y no un trampolín para que él se sintiera más alto. No supe qué responder, y tal vez no había nada que decir. Firmó, guardó papeles, y antes de irse murmuró lo de siempre, ese nos vemos la próxima semana, jefe que ya no sabía a amenaza ni a veneno, sabía a rutina. Cerré la puerta detrás de él y me quedé con las manos en los bolsillos, escuchando el zumbido de la fábrica como quien escucha el mar desde lejos, sabiendo que a veces la justicia llega tarde, llega rota y llega cansada, pero llega. Y cuando llega, si uno tiene tantita decencia, no se posa como un trofeo en un estante, se atornilla a la pared, se fija con tornillos de verdad y se deja ahí, a la vista de todos. Para que cada vez que alguien pase rumbo a su turno recuerde que lo que sostiene esta casa no son los discursos de un hombre, sino el trabajo de muchas manos diciendo la verdad. Actualización final. Pasaron más de 3 años desde aquella primera fractura en el corazón de la planta, desde que mi padre fue apartado y desde que el eco de su apellido dejó de tener la última palabra en cada pasillo. El tiempo se encargó de limar las asperezas que parecían imposibles, de asentar rutinas que al principio parecían forzadas y de darle a la fábrica una voz nueva que ya no sonaba a órdenes gritadas sino a engranajes sincronizados. La placa que pusimos en la línea de producción, esa que al inicio fue vista con sorpresa, se convirtió en parte del paisaje cotidiano, pero no en un adorno mudo,
sino en un recordatorio silencioso de que la verdad, por incómoda que sea, siempre sostiene mejor que una mentira. Los jóvenes que entraron después la conocieron como parte natural del entorno, como si siempre hubiera estado ahí, y los viejos que vivieron la herida aprendieron a pasar frente a ella sin rencor, con la calma de quien siente que al menos la historia ya no está amputada. En la práctica diaria, la empresa encontró un ritmo distinto, menos dependiente de nombres y más de procesos sólidos. Marle terminó de consolidar una estructura donde cada área sabía exactamente qué se esperaba de ella, y aunque eso no eliminó los conflictos, porque en una planta siempre habrá roces, sí convirtió cada choque en algo productivo y no en una batalla campal. Las auditorías internas ya no se veían como una amenaza, sino como una brújula que señalaba desvíos antes de que se volvieran abismos. Pell, por su parte, mantuvo su presencia sobria, sin protagonismos innecesarios, y su simple nombre en los documentos bastaba para que se entendiera que había ojos atentos, que la memoria de lo ocurrido estaba viva y cuidada. Kate, que al inicio parecía más lejano, terminó participando en la creación del fondo de becas con una disciplina que sorprendió a muchos. Y que nos recordó que incluso aquellos que fueron heridos pueden elegir sanar construyendo algo nuevo. Mi padre nunca dejó de venir a la oficina secundaria, aunque con el paso de los meses sus visitas se volvieron más ritual que injerencia. Al principio insistía en cuestionar cada decisión, como si buscara algún resquicio para reclamar control, pero con el tiempo comprendió que el río ya había cambiado de cauce. Seguía presentando sus carpetas, seguía firmando nóminas, seguía asistiendo a las reuniones mínimas, pero lo hacía con una resignación que se parecía más a un reconocimiento que a una derrota. Había momentos en los que parecía aceptar, aunque sin pronunciarlo jamás, que lo que habíamos hecho no era contra él sino contra su forma de hacer las cosas. Alguna que otra vez dejó escapar frases que rozaban la aceptación, pequeñas grietas en su coraza, como cuando mencionó que tal vez en su época nunca entendió que sostener una empresa no es lo mismo que sostener un ego. No era una disculpa, no era un arrepentimiento pleno, pero para mí ya era suficiente, era la prueba de que la historia, aunque no se corrige sola, al menos puede encontrar la manera de no repetirse. Mientras tanto, los trabajadores fueron los verdaderos beneficiados del cambio. El fondo de becas empezó a dar frutos, jóvenes que jamás hubieran tenido acceso a un taller especializado estaban aprendiendo oficios que garantizaban su futuro. Cada año, al entregar las primeras herramientas a los becarios, se armaba un evento sencillo en el patio de carga, con mesas plegables, café fuerte y pan compartido. Esos encuentros no eran grandilocuentes, pero estaban llenos de un simbolismo profundo, mostraban que del conflicto más agrio podían hacer algo que alimentara a generaciones. Muchos padres se acercaban con un agradecimiento que no se decía en discursos, sino en apretones de mano ásperos, en miradas que contenían décadas de trabajo duro y silencioso. Era en esos momentos cuando yo entendía que la verdadera reparación no estaba en las palabras ni en las placas, sino en esos chicos que con manos manchadas de grasa miraban hacia adelante con la seguridad de que su esfuerzo tenía un lugar. La relación con los clientes también cambió. La transparencia con la que asumimos la deuda moral se convirtió en una carta de presentación que pocos esperaban, y aunque al inicio algunos lo miraron con escepticismo, pronto entendieron que aquello no era teatro. La confianza volvió a asentarse, y con ella llegaron proyectos más ambiciosos, pedidos que exigían más capacidad técnica pero que también nos colocaban en una posición sólida en el mercado. Ya no éramos vistos como la empresa marcada por un pleito viejo, sino como el ejemplo de que se puede sobrevivir a una crisis de identidad si se tiene la voluntad de enfrentarla sin disfraces. Incluso competidores reconocieron, aunque a regañadientes, que la manera en que resolvimos el conflicto sentó un precedente que difícilmente podían ignorar. Y en la industria, donde la memoria suele ser larga y cruel, eso no era poca cosa. Con el tiempo, también yo encontré un lugar distinto en todo esto. Dejé de ser el hijo que cargaba con el legado torcido y me convertí en parte de una generación que ya no necesitaba justificarse frente a lo anterior. Hubo noches de cansancio, hubo días de duda, hubo discusiones interminables con Marley y con los consejos externos. Pero al final la sensación predominante fue la de haber abierto una puerta que estaba oxidada y condenada al silencio. Cada paso,
cada decisión, cada cheque firmado y cada encuentro con los trabajadores me confirmaba que lo más importante no era la perfección sino la coherencia. Aprendí que las empresas, como las familias, no se sostienen solo con números o con discursos, sino con la capacidad de mirar atrás y no apartar la vista de lo que incomoda. El cierre de este ciclo no llegó con un evento espectacular ni con una ceremonia final. Llegó una tarde cualquiera, cuando recorrí la planta y vi a un grupo de jóvenes ajustando un prototipo bajo la supervisión de un técnico que había estado en la empresa desde los años difíciles. Los observé un rato sin que me notaran, escuché cómo discutían sobre mejoras y cómo tomaban notas con la seriedad de quien sabe que lo que construye importa. Fue en ese momento cuando entendí que la reparación estaba completa, no porque el pasado se hubiera borrado, sino porque ya no dictaba el futuro. El ruido de las máquinas sonaba limpio, constante, como un pulso firme. No había gritos, no había tensiones ocultas, no había miedo en el aire. Había trabajo, había continuidad, había futuro. Y comprendí, sin necesidad de decirlo en voz alta, que esa era la victoria más grande, haber convertido la herida en cimiento. El dolor en aprendizaje y la historia torcida en un camino recto por donde otros podían caminar sin cargar la sombra de quienes vinieron antes.